Mis hermanos, el episodio 35 termina cuando Ulkan, quien intervino en la pelea de Homer y Emir, empujó a Emir y lo hirió. El episodio 36 continúa donde lo dejó. Su hijo estaba en estado de shock por el miedo. Cuando oyeron gritos en el jardín, los ancianos vinieron corriendo y preguntaron qué había pasado. La hermana de Emir contó lo sucedido y la madre de Emir atacó a Ulkan Knuramle. Dijo a la familia de Eren que entrara. Engul y Oran también escucharon el incidente de Yuki y Homer. Engul estaba muy enojado con Homer porque era Homer quien tenía la pelea. Cuando llegaron a casa, Engul continuó gritándole a Homer, si ese niño muere, la vida de Ulkan habrá terminado. Cuando el hijo escuchó lo que dijo su madre, tuvo más miedo. Akif y Resul también fueron a una taberna a tomar algo. Mientras los dos estaban sentados, Suzan llamó a Resul. Akif estaba celoso de su conversación. Cuando Resul terminó la llamada telefónica, Akif preguntó, comillas, ¿te gusta Suzan? El Resul dijo, Suzan es una mujer muy trabajadora, muy inteligente y muy hermosa. No me afecta, pero sigo siendo un hombre divorciado. Esto sería una falta de respeto para Suzan. Akif guardó silencio y sonrió. Por la mañana, Nebahat Akif hizo tropezar a su esposo porque llegó tarde a casa. Cuando Akif dijo, nos llevamos bien, tenemos mucho en común, nos reímos, nos divertimos, dijo Nebahat, sí, tienen mucho en común. Lo que ambos tienen en común es esa mujer fría y genial, refiriéndose a Suzan. Cuando se pronunciaron las palabras de Suzan, Akif dijo, a Resul le gusta Suzan. Requerido. Por tanto, la debilidad de Resul es que no puede tolerar que su trabajo no esté bien hecho. Tenemos que idear un plan y culpar a Suzan. Debemos separar a Resul y Suzan mientras el camino está cerca. Ahora, llama y le llama a la casa. A Nebahat le gustó mucho este plan. Los niños fueron a la escuela. Engul fue al hospital para conocer la última situación de Emir. Cuando la madre de Emir vio a Engul, dijo, comillas, ¿qué estás haciendo aquí, mujer desvergonzada? Me he quejado de tu hijo. Cuando Engul escuchó esto, le rogó a la mujer que retirara su queja, pero la mujer no escuchó a Engul. Ulkan ni siquiera miró la cara de Great, estaba en tan mal estado. Las caras de Asille, Homer y Ayuk estaban muy bajas, pero nadie entendía nada sobre esta situación. Después de un tiempo, llegó la policía. Arrestó a Ulkan y lo llevó a la comisaría. Ulkan primero fue puesto bajo custodia, luego juzgado y enviado a prisión. Akif, Nebahat y Ayla se encontraron en casa. Akif le explicó la situación a Ayla. El plan de Akif decía, hay una licitación sellada frente a nosotros. Si alguien hace clic en el número que ofreceremos para la licitación, también es Suzan. Resul la despedirá tan pronto como mire a Suzan a los ojos. Ayla y Nebahat se rieron. Con mucho gusto interpretaría el papel de Suzan, dijo Ayla. Se ha ideado un plan traicionero para Suzan. Cuando se llevaron a Ulkan, Ayuke, Homer y Asille se sentaron tristemente en el comedor de la escuela. Tolga vino y dijo tonterías. Cuando Daruk intervino, Asille dijo, en primer lugar, cuida a la persona que trajiste contigo. El ambiente era aún más tenso. Esta vez, cuando Khan ingresó la palabra, Homer quería golpear a Khan. Sin embargo, cuando Daruk trató de adelantarse a Khan, el puño de Homer llegó a la nariz de Daruk. La nariz de Daruk estaba rota, pero no continuó la pelea. Después de la escuela, Homer el Knur tomó los hadices y los dejó en la puerta del Knur y llamó a la puerta. La mujer no entendía lo que estaba pasando. Homer dijo, si tu sobrino está en ese hospital en este momento, es por él. Aceptamos los hadices que tomaste aunque no queríamos. Te dimos permiso para esto, pero tu sobrino nos trató como codiciosos. Cuando dije que no quería volver a verte, la señora Alknur dijo, Emel, ¿puedo ver a Emel? Homer se enojó y dijo, aléjate de mi hermano, y se fue. Doruk y Khan llegaron a casa. Doruk dijo, no quiero que le cuentes a la gente en casa lo que pasó hoy. Khan dijo ok. Doruk fue a su habitación sin ser visto por nadie. Era de noche. Nebahat y Akif preguntaron por Doruk en la mesa de la cena. Cuando recibieron la respuesta Doruk no lo quiere, los dos miraron a Khan y le preguntaron qué estaba pasando. Khan contó lo que pasó hoy en la escuela. Nebahat inmediatamente corrió hacia su hijo, hijo mío. ¿Qué te han hecho estos salvajes? ¿Por qué permaneciste en silencio? No dijiste nada. Es por Asille. Cuando le preguntó a Doruk, dijo, comillas, ¿por qué te quedaste en silencio cuando mi padre y Oran Bey te arrojaron? Por eso me quedé en silencio. Akif y Nebahat no pudieron responder, pero Nebahat Oran quería que su familia fuera castigada. Por eso, al día siguiente, se llevó a cabo la reunión del sindicato de padres y escuela. Asille, Homer y Ayuke fueron llamados a la sala. Asille vio a Doruk como la causa de estas situaciones. Si Doruk no se hubiera quejado con su familia sobre Homer, nada de esto habría sucedido. La reunión comenzó. Nebahat dijo, no quiero que mi hijo vaya a la misma escuela con estas personas que constantemente causan problemas. Además, el arresto de Ulkan frente a todos los estudiantes no es una buena situación para la psicología de nuestros niños. El mensajero dijo,
Si tenemos padres que se sienten incómodos con estos niños, pueden inscribir a sus hijos en esta escuela. Este es un país libre. Los rostros de Neva Tendecey cambiaron y Akif no pudo decir nada. Los niños estaban muy felices. Aibuke fue a Berk y le dijo, tu padre era un hombre muy rey, le dimos las gracias, pero tú le agradeces por nosotros. Berk estaba muy sorprendido por la acción de su padre. Berk le agradeció a su padre. Resul dijo, vamos a cenar un día e invitemos a Aibuke. De acuerdo, Berk no pudo ocultar su sorpresa, pero al final este evento estaba empatado. Akif se reunió con Ayla después de la escuela. Le entregó a Ayla un sobre, en el que estaba escrito el número que se ofrecería para la licitación. Cuando Akif preguntó, comillas, ¿cómo vas a decirle esto a quién? Ayla dijo, supongo que no estamos vacíos. Hay una cosa que sabemos. Se levantó y se fue. Mirando detrás de Akif, Ayla se dijo a sí mismo, hermano, adoro a las mujeres inteligentes. Me pregunto si tengo un fetiche de inteligencia, y se rió. Ulkan fue intimidada en prisión. Engul le rogó al Knuran por su hijo, por favor, dígale a la señora Alknur que retire su denuncia. Mi hijo fue golpeado en prisión y está en problemas. Te lo ruego, haré lo que quieras. Alknur se aprovecharía de esta desesperación. La licitación ha comenzado. Resul y Akif presentaron la oferta para la licitación. La empresa rival dio 50.000 TL más que la oferta de Resul. El mensajero entendió que había un negocio en este negocio. Mientras el mensajero cuestionaba este trabajo, Akif no se dio por vencido. Rasul le preguntó honestamente a su oponente cómo estaba, y el hombre dijo, ten cuidado con las personas que empleas, Resul. Especialmente con tu asistente. Apóstol asumió que Suzan había filtrado información de la compañía. El apóstol llamó a Suzan, la despidió sin siquiera permitir que Suzan explicara. Se reunió con Knur Engul. Él le dijo, si quieres que Ulkan salga de prisión, puedes darme a Emel. Engul reaccionó con mucha fuerza, pero no estaba dispuesta a dejar que su hijo se pudriera en prisión. Por eso aceptó la oferta de Ilknur. Estaba en casa. Buenas noticias para tu hijo. Ulkan fue liberado, todos estaban muy felices, pero Engul lloraba por dentro. Engul le dijo a Oran, dejaré a Emel con el vecino, tú vete. Todos salieron, llamaron a Engul y Knur, acordaron encontrarse en el parque. Engul preparó el bolso de Emel, puso su identificación en su bolso y fueron juntos al parque. Emel sabía que el Nur vendría, lo amaba mucho, por lo que desconocía la situación en la que se encontraba. Engul puso a Emel en el auto del Knur y le dijo al Nur, lo que estás haciendo es muy cruel, no te habría dado a Emel si no tuviera que hacerlo. El Knur dijo, Emel tendrá una muy buena vida, no te arrepentirás, y se despidieron. Engul lloró en medio del camino. Así terminó el episodio.